vamos a ver algunos objetos vectoriales admitidos por SQL Server, qué es lo nuevo que hay en cuanto a temas espaciales o tipos de datos espaciales y pues algunas oportunidades de negocios y escenarios para estos tipos de datos espaciales. Y pues también veremos ahí algunas demos para ilustrar un poco sobre lo que vamos a ir hablando sobre acción. Bueno, las aplicaciones de un día, bueno, como todos sabemos, pues existen una gran cantidad o variedad de aplicaciones. Inicialmente, creo que la mayoría tenemos mucha experiencia en aplicaciones de datos relacionales, donde podemos tener básicamente una aplicación web o una aplicación Windows que simplemente se conectan a un motor de datos, hago ciertas acciones sobre este motor y obtengo ciertos resultados y cierta funcionalidad. Digamos que eso es lo tradicional, lo que manejamos actualmente, aplicaciones y pues digamos que a diario vivir. Pero adicionalmente a estas aplicaciones de datos relacionales, tenemos también aplicaciones que están orientadas a multimedia. Por ejemplo, allí también tenemos aplicaciones, digamos en el caso de Microsoft, que pueden integrar el tema de Share, donde yo puedo almacenar pues, diferentes archivos y subirlos aquí al SharePoint e interactuar con ellos desde mis aplicaciones, etcétera. También se tiene lo que son aplicaciones basadas en XML, lo cual pues eso nos va a permitir cierta interoperabilidad si vamos a comunicarnos con otras plataformas, ¿cierto? Pero digamos que en medio de todo esto, también hay otro tipo de aplicaciones espaciales que son ya espacial y geográfico, que son bastante interesantes y que en los últimos años, pues digamos que ha venido teniendo una gran tendencia en el mercado y pues se le da un gran uso a este tipo de aplicaciones, tanto espaciales como geográficas. Entonces, en esta sesión nos vamos a concentrar un poco más en detalle a este tipo de aplicaciones. Pero bueno, ¿qué son los datos espaciales? O cómo SQL Server me permite trabajar con datos espaciales. Datos espaciales desde la versión de SQL Server 2008. Allí Microsoft en esa versión implementó estos datos espaciales donde ya nos permitía pues, trabajar con este tipo de información, datos. Pues a medida que han ido pasando los años, Microsoft ha hecho ciertas mejoras sobre estos datos espaciales, ha ampliado un poco más sus características. Adicionalmente, se está trabajando en la nube también con datos espaciales. Ya podemos, con nuestros SQL Database, podemos trabajar datos espaciales en Azure sin ningún problema. Entonces, digamos que han aparecido nuevas mejoras y Microsoft, digamos que ha trabajado bastante fuerte en este tema. Cosas interesantes de estos datos espaciales es que podemos utilizar la sintaxis de SQL estándar, digamos que allí no hay mucha variación en el tema, digamos que pues es bastante transparente para los para los que desarrollamos con SQL y Transact SQL, entonces digamos que allí no hay mucha diferencia y se nos va a facilitar un poco el trabajo. Cuando se crearon estos tipos de datos espaciales, Microsoft creó, o básicamente creó dos tipos de datos espaciales, uno que son los geométricos y otro que son los geográficos. Ahorita vamos a hablar un poco más en detalle de tipos de datos. Adicionalmente, se incluyeron índices espaciales. Adicionalmente, hay de todo esto, existe un conjunto completo de ofertas de componentes, los partners, terceros, empresas de terceros, han creado componentes específicos para el tema de bases de datos, para tipos de datos espaciales, tanto geométricos como geográficos, que pues nos pueden ayudar a complementar un poco la tarea o en el desarrollo de nuestras aplicaciones.
Adicionalmente, todos estos datos geoespaciales, eh, digamos que están basados en la definición que realizó un consorcio que es el Open Geospatial, que básicamente pues ellos son los que como que regulan toda esta parte del estándar y la definición de los datos espaciales. Asimismo, también se basan en una norma ISO que es la 19125. Entonces, los invito a que revisen esa documentación, es bastante y donde pueden, digamos, ampliar un poco más la información o, pues a la definición y a los estándares de los datos espaciales. Algo también bastante interesante es la integración eh, a la plataforma Microsoft, el servicio virtualear o lo que ahorita llamamos Big Maps. Digamos que ya fácilmente podemos crear aplicaciones que consuman estas APIs y poder, digamos, aprovechar este tipo de tecnologías o servicios que nos provee Microsoft. Bueno, ya un poco entrando en detalle a los datos espaciales, como les mencioné, existen dos tipos de datos espaciales. Uno que es el de geografía y geometría. Básicamente el de geografía, él se basa en la curvatura de la Tierra. Es decir, vamos a tomar modelo el tema de la geodesia, que es ver la Tierra en forma redonda, que como lo vemos en la gráfica. Básicamente, bueno, allí se toma la curvatura de la Tierra y obviamente allí pues tenemos ciertas características especiales. ¿Qué podemos hacer allí? Podemos definir puntos, líneas, áreas y lo más importante es que trabajamos con longitud y latitud para ubicar ciertos puntos del globo terráqueo. Eh, También, bueno, la parte ya de geometría, pues ya trabajamos, ¿no? Hagan de cuenta un plano cartesiano, donde pues también podemos definir puntos, líneas, calcular áreas, pero todo está en base a coordenadas, pues tal cual como lo utilizamos en matemáticas. Digamos que estas son las diferentes opciones que nos plantea estos tipos de datos. Pues tenemos de un lado el geográfico y del otro lado el. Ya entrando un poco ya en detalle, cuando hablamos de objetos vectoriales, pues SQL Server nos ofrece una variedad de estos objetos que van más del lado geométrico. Por ejemplo, podemos definir puntos, podemos definir una serie de puntos, por ejemplo, podemos definir líneas, un conjunto de líneas también, polígonos, conjunto de polígonos. Y también pues tenemos un objeto que es el Geometry Collection para la recopilación pues, de todos los tipos. Digamos que ya con estos objetos nosotros vamos a poder ya interactuar con el motor de base de datos y empezar a trabajar pues este tipo de objetos geométricos de una manera bastante sencilla. Pero bueno, como lo vemos un poco a nivel jerárquico. Entonces tenemos la parte geométrica donde pues tenemos los puntos, las curvas, la superficie. Allí encontramos el line string. Ustedes ven allí las imágenes para que se den cuenta o se den una idea de cómo funcionan estos tipos, estos objetos vectoriales. Entonces, por ejemplo, el line string, vemos que son líneas. eh, el multiline string, que son varias líneas y pues entre ellas cruzar allí, tenemos lo que es el polígono y los multipolígonos. Digamos que ya con esto pues nos va a permitir realizar diferentes actividades dentro del motor de base. Adicionalmente, pues se han creado métodos que también nos ayudan a trabajar toda esta parte de objetos para parte geográfica y para parte geométrica. Entonces, por ejemplo, encontramos diferentes métodos que nos van a ayudar, por ejemplo, a crear una instancia de
tipo de dato geométrico, un tipo de dato geográfico, donde puedo tener multipoints de geografía. Allí básicamente eh, cuando se trabaja con estos tipos de datos, el maneja un estándar o un código específico que precisamente fue definido por estas normas ISO y por este consorcio, donde pues ya el motor de base de datos es capaz de entender cómo trabaja internamente a partir de... adicionalmente, pues podemos crear instancias de línea, multiline, polígonos, multipolígonos. Digamos que es bastante interactivo y pues digamos que nos ofrece diferentes formas de trabajar con estos tipos de datos. Métodos generales, bueno, básicamente, pues por ejemplo, tenemos a nivel descriptivo, vamos a poder calcular a través de un método el área, vamos a poder calcular la longitud, el centro. Adicionalmente, si tenemos instancias de estos objetos vectoriales, podemos hallar intersecciones, podemos hallar distancias, podemos también hacer uniones y como tal, pues trabajar colecciones de geometría y puntos. Entonces, como pueden ver, pues hay muchos métodos, muchas propiedades con las que podemos ya empezar a trabajar este tipo de datos. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de creación de puntos, de líneas y de geometría poligonal. Por ejemplo, en el primer scriptcito, allí pues definimos un punto. Básicamente, pues utilizamos este método de stgeon_frontText, que básicamente yo escribo el texto, en este caso un punto, y pues él ya se va a encargar internamente de pasarlo ya al formato, a un formato especial que entiende SQL Server, el motor como tal, y ya finalmente pues nos va a representar ese punto. Lo mismo para acá, bueno, aquí tengo la definición de otro punto de otra forma, por ejemplo utilizamos el parse y simplemente pues ya SQL se va a encargar de traducirme esto y mostrarme el punto como tal. Definición de un polígono, donde básicamente pues también se le pasan las coordenadas y a través del stpolyFrontExt y con esta definición, con estos parámetros, vamos a poder tener. Entonces, bueno, vamos aquí a la primera demo, que es la creación de puntos y líneas de geometría poligonal. Aquí voy a abrir SQL Server. Entonces, bueno, por acá, bueno, tengo un proyectico con unos scripts. Pues la recomendación que siempre les hago es que cuando van a trabajar así con scripts y pues necesitan de pronto eh, tener esta información de manera organizada, los invito a que siempre creen sus proyectos de script, donde pues ustedes ahí van organizando sus scripts y con eso no se les va a perder, no se van a embolatar y pues digamos que los tienen a la mano. Entonces vamos a abrir este primero, que vamos a ver un poco la parte geométrica. Entonces aquí, bueno, aquí voy a utilizar una base de datos que se llama Spatial Lab, que está preparada pues para trabajar precisamente con estos tipos de datos. Y bueno, aquí vamos a definir un punto. En este caso voy a declarar aquí una variable de tipo de geometry. Le voy a decir que, bueno, utilíceme que me pinte este punto en estas coordenadas en el 1010 y que me lo muestre. Entonces simplemente vamos a ejecutar, le hago el select. Entonces fíjense que aquí, bueno, acá me muestró el string de ese punto, que en este caso es el point en la coordenada 1010. Y bueno, este numerito que ven acá en esta segunda columna es como ese código binario o cifrado que me va a representar este punto y que el motor de base de datos va a ser capaz de decirme, ah, bueno, esto equivale a un punto 1010, pero esto ya él lo maneja internamente. Digamos que para nosotros, pues obviamente
va a ser un poco complicado saber que esto representa un punto en la coordenada 10, 10, pero el motor de por debajo él se encarga de hacer eso. Simplemente pues lo muestro acá como ejemplo pues para saber cómo es que trabaja internamente el motor. Entonces, como él detectó que estamos trabajando con tipos de datos geométricos, XSQL Server me habilitó una nueva pestaña que es el Spatial Results o los resultados espaciales. Entonces, él me detectó que yo pinté un punto en la coordenada 10, 10 y él me va a representar el map aquí con un plano cartesiano. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a ir al 10, 10. De pronto acá se ve muy pequeño, pero aquí él me pintó el punto. Entonces, por aquí le doy un poco de zoom. Entonces, acá ahí lo vemos pequeñito. Por ejemplo, ahí ya me mostró que ahí tenemos el punto en la coordenada 10, 10. ¿Listo? Entonces con esto, bueno, podemos visualizar en un mapa cartesiano este tipo de objetos vectoriales. Ahora vamos a pintar un polígono. Acá básicamente, aquí le estoy dando diferentes coordenadas. Declaré pues varias variables eh, para poder pintar este polígono. Aquí un poquito más abajo tenemos este otro método que es el stgeonFrom WKB, que básicamente es el formato este que definió el consorcio geoespacial y bueno, lo conocemos como Well-Known Binary o es o la representación Well-Known Binary. Entonces, que es esta misma que vemos acá. Entonces ya con esto el motor de base de datos, él sabe interpretar este tipo de información. Entonces vamos a ejecutar y vamos a ver qué nos va a pintar acá. Entonces voy a seleccionar todo. Entonces aquí en este tipo de datos de geometría, aquí yo le estoy pasando todas mis coordenadas que yo definí en las variables. Y finalmente, bueno, acá hago un select de esas variables y bueno, aquí tengo la definición de mi polígono. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo un multipolígono y bueno, esta es su representación en ese formato binario. Entonces vamos a ver acá los resultados espaciales y vemos que, bueno, en este caso pues nos pintó dos cuadraditos, uno un poquito más grande y el otro pues más pequeñito dentro del grande. Entonces aquí pues podemos ampliarlo, digamos que nos permite ahí jugar con las opciones del mapa y con eso pues podemos ver que tenemos un polígono. Entonces, bueno, por ejemplo, acá este método, por ejemplo, aquí ya le pasé una definición de algo, de un objeto vectorial. Entonces, quiero saber qué me va a representar allí. Entonces, simplemente lo voy a ejecutar y fíjense que esto me equivale a un line string que va desde una coordenada X a una coordenada Y. Entonces, por ejemplo, bueno, por ejemplo, este tipo de cosas, pues digamos que no está al alcance de nosotros saberlo y pues digamos que en teoría no deberíamos por qué meternos con esas cosas, pero pues acá lo muestro como información y pues que de pronto cuando ustedes lo vean pues no se vayan a asustar por ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vamos a ver otros ejercicios. Bueno, aquí vamos a pintar un punto en estas coordenadas, lo mismo, en la coordenada 10.1. Acá, bueno, acá de pronto soy un poco pequeño, no el punto. Ya tocaría darle un buen zoom. Entonces allí ya tenemos el punto, que fue lo que hicimos ahorita. Ahora vamos a pintar una línea. Vamos a pintar una línea de esta coordenada, la 2,3 a la 6,4. Entonces lo mismo. Entonces aquí ya vemos en el resultado espacial que nos pintó esas coordenadas desde ese punto 2,3 al punto 6,4. Y lo mismo ahora vamos a hacer con un polígono. En este caso, pues él nos va a pintar un cuadrado en base a estas coordenadas que le di. Y pues aquí vamos a tener como una especie de multipolígono donde pues tengo ya en este caso dos polígonos, que fue el mismo que vimos ahorita, que tengo un cuadradito pequeño dentro de un cuadrado ya un poco más grande. ¿Qué más podemos ver por acá? Bueno, entonces aquí, fíjense que bueno, aquí utilizo eh,
un Geometry Collection donde tengo líneas, tengo polígonos, eh, y pues vamos aquí a pintar una imagen. En este caso tengo unos lentes, pintamos unos lentes, fíjense que ahí tengo los dos polígonos y las líneas, y digamos que todo esto lo puedo meter dentro de una colección y digamos pintar un solo objeto, y de pronto no tenerlo por separado, sino pues de pronto ya en un solo objeto pues ya definimos todas estas coordenadas y digamos en este caso esta imagen de los lentes. Bueno, por acá tengo otros ejemplos. Vamos a mirar por acá. Bueno, aquí también tengo definición de puntos, de líneas, de polígonos, multipolígonos. Entonces aquí ya vamos a ver un poco. Entonces, por ejemplo, acá con estos métodos yo puedo calcular el área. Por ejemplo, aquí estoy calculando el área, bueno, del punto no podría, pues porque no es posible. Lo mismo de la línea, pero por ejemplo el área del polígono sí la puedo calcular. Acá, por ejemplo, tengo un área de 50. Por ejemplo, como yo definí los lentes dentro de una colección, entonces ya lo tengo dentro de un objeto. Entonces, por ejemplo, el área en este caso sería de 699. Entonces, como pueden ver, yo puedo utilizar también todos estos métodos para calcular áreas, distancias, etcétera, y pues digamos que todo esto nos lo permite hacer SQL Server. Entonces, veamos por acá otro ejemplo. Acá, por ejemplo, se tiene un line string, un multipolígono y una colección de una colección geométrica. Entonces, por ejemplo, ahí tengo los mismos lentes, pero también tengo otra figura detrás y fíjense que también tengo ahí el multi-line string, pero lo ampliamos un poco más por acá. Entonces, como pueden ver, pues yo puedo trabajar con diferentes objetos, incluso como en el mismo plano cartesiano, ya así cual me identifica, bueno, que son objetos diferentes, y fíjense que ahí me los pinta pues de otro colorcito, pues para poderlos identificar, y de pronto si necesitamos calcular alguna distancia, alguna área, etcétera, lo podemos hacer fácilmente. Bueno, veamos acá este otro. Entonces, por ejemplo, acá nos va a ayudar a determinar, bueno, aquí tengo un punto, dos puntos de tipo, uno de tipo geography y otro de tipo geometry, y simplemente estoy calculando una longitud tanto en X como en y pues digamos que también lo podemos hacer sin ningún problema. Ahora creo que veamos este último ejemplo. Acá básicamente tengo un multipolígono con muchas coordenadas, y esto me va a representar el mapa de Australia. Entonces simplemente lo definimos como un multipolígono, obviamente de tipo geometry, declaramos una variable tipo geometry, y fíjense que aquí le di eh, le aumenté otros campos con cierta información. Entonces vamos a ejecutar a ver qué es lo que él nos va a mostrar. Entonces acá tengo el dato de tipo geometry, que pues si cual sabe qué representa eso. Tengo el nombre del país, por ejemplo Australia, su capital, su área, un prefijo telefónico y su población. Entonces cuando yo voy a mirar acá los resultados espaciales, fíjense que aquí me pintó el mapa de Australia. Y por ejemplo yo aquí, como yo le definí otros campos con otra información, entonces él me detecta esas etiquetas y yo las puedo ver acá en el mapa. Entonces, por ejemplo, el nombre, Australia, su capital, Canberra, su superficie de 7.692.024 kilómetros cuadrados, su prefijo telefónico es el 61, su población es de 23.13 millones en el 2013. Entonces yo ya puedo empezar a jugar, inclusive si pongo el mouse allí, él me va a mostrar toda esta información. Entonces, como pueden ver, es bastante sencillo. Como todo en la vida, pues todo esto es cuestión de práctica, entender un poco pues, los métodos, la forma en que se utiliza para ya poder representar este tipo de datos geométricos, y como tal, pues lo que nos ofrece SQL Server. Entonces, bueno, vamos aquí a volver un momento a la presentación.
Y bueno, ¿qué es lo nuevo que nos ofrece SQL Server? Básicamente lo nuevo son tres tipos de datos circulares o tres maneras más de representar este tipo de datos geométricos, donde pues ya tenemos toda la parte de arcos, círculos, y bueno, allí tenemos el circular string, el compound curve, el curve polígono, y por ejemplo, bueno, todo esto está basado en, obviamente en normas ISO. O sea, digamos que todo está basado en un estándar, no es algo que de pronto Microsoft se inventó de la noche a la mañana, sino que eh, todo está basado en estándares internacionales. Entonces allí, por ejemplo, vemos un ejemplo donde vamos a pintar, donde ahí se pintaría un circular string. Básicamente es un círculo. ¿Listo? Digamos que esto fue lo más reciente, bueno, esto apareció en la versión de SQL Server 2012. Bueno, también digamos, bueno, aquí existen otros métodos para trabajar ese tipo de objetos vectoriales de curva o de arco. Por ejemplo, el STQ Curve to Line y el Curve to Line con tolerancia. Ahorita los vamos a ver en la demo un poco más en detalle. Entonces, básicamente, bueno, aquí vemos una comparación en lo que es un lie string, que lo vimos ahorita, versus el curve string, que básicamente, bueno, aquí tengo como un triangulito y en el curve string, en los vértices, lo que va a hacer es armarme como el arquito para unir estas líneas. Digamos que esa es como la diferencia entre un line string y un curve string. ¿Qué también salió nuevo? Básicamente hay una propiedad que es el full globe, que básicamente lo que hace SQL Server ya es tomar una medición exacta de lo que tiene el globo terráqueo. En 2008 pues no estaba habilitado esto, pero ya en 2012 pues ya podemos trabajar pues como tal con un dato más preciso del globo terráqueo. Pues allí también pues vamos a poder digamos conocer más a detalle. Por ejemplo, aquí en este script o ese ejemplo que ven ahí en la lámina, ahí simplemente lo que se está haciendo es calcular el área de todo el globo terráqueo. Entonces, pues ahí ya podemos saber cuál es el área en metros. Y bueno, es un número pues bastante grande. Adicionalmente, bueno, también se agregaron unos métodos estáticos para pues trabajar toda esta parte de geografía y geometría. Se tiene el Union Aggregate, el Involve Aggregate, el Collection Aggregate, Convex Hull Aggregate, que nos van a permitir, digamos, ya trabajar más específicamente con este tipo de datos. Y adicionalmente se tiene el Shortest Line to, que básicamente este método nos va a ayudar a proporcionar la distancia más corta entre objetos arbitrarios. Como lo pueden ver en la gráfica, tengo ahí como media circunferencia y tengo un triángulo, pero pues obviamente no son objetos del mismo tipo. Entonces con este método vamos a poder calcular el área más corta, digo, la distancia más corta entre estos objetos. Entonces veamos acá la demo de esto nuevo que vimos. Entonces por acá tengo unos scripts. Entonces, bueno, aquí básicamente, como creamos una forma de círculo completa, básicamente a través del circular string, acá le pasamos las coordenadas y el respectivo radio y él me va a formar aquí ese circulito. ¿Qué más vamos a ver? Eh, También, por ejemplo, lo que les comentaba, bueno, acá tengo este método que es el STCurveToLine. Él lo que va a hacer acá es tratar de convertir ese circular string o ese círculo que yo tengo y pues digamos que ahí puedo determinar qué tantas líneas, como el círculo pues a la final son varias lineecitas que me dan esa forma circular, entonces él me va a determinar cuántos eh, líneas me van a formar ese círculo allí. Lo mismo acá el curve to line con tolerancia, entonces él también me puede ayudar allí a determinar
cuántas líneas tengo allí. Entonces, bueno, voy a ejecutar esto. Entonces, bueno, listo. Aquí tenemos los resultados. Tengo un circular string y acá pues tengo los diferentes, las diferentes líneas. En este caso, aquí me detectó, yo haciéndolo por un curve to line, 65 puntos o 65 lineecitas allí. Y ya con el método curve to line con tolerancia, pues aquí vamos a tener simplemente 17, va a ser algo más pequeño. Entonces veamos cómo son los resultados espaciales. Entonces acá en el primero, bueno, él acá me pintó este círculo. Ya aquí en la segunda, en el segundo scriptcito, ya también tengo el mismo círculo, pero ya, digamos, definido a partir del string, donde él, pues, él me detectó allí 65 punticos, y ya el de tolerancia, pues obviamente aquí ya no se ve tan curvo, pero igual, pues, digamos que mantiene un poco o trata de mantener la circunferencia, el círculo, perdón. Digamos que estas son de lo último que salió con SQL Server 2012. Aquí, bueno, aquí vamos a ejecutar este que vimos en la presentación, con esta característica de full glove. Básicamente aquí vamos a hallar cuál es el área de nuestro planeta. Entonces simplemente le damos ejecutar y fíjense que aquí pues tenemos el resultado que es pues es un poco grande nuestro planeta y bueno, todo esto aquí está basado en metros cuadrados. Listo. Entonces, bueno, esto en cuanto a novedades de SQL, vamos aquí a continuar. Bueno, como ya lo vimos ahorita en las demos y en la presentación, bueno, es muy sencillo definir, por ejemplo, un tipo de dato geométrico o geográfico. Simplemente, por ejemplo, aquí en Transact SQL, simplemente pues definimos el tipo de dato y si ya queremos pintar un punto, una línea, que fue lo que hicimos ahorita, un polígono, entonces lo podemos hacer de esta manera. Es bastante sencillo. Si ya trabajamos, por ejemplo, con Visual Basic, importante, bueno, siempre tener este namespace, Microsoft.sqlserver.types, que es el que nos va a proveer todos los objetos y todos los métodos necesarios para poder trabajar desde .NET este tipo de datos, tanto geométrico como geográfico. Entonces, por ejemplo, allí definimos una variable de tipo geométrico y simplemente llamamos aquí el método de SQL Geometry y le decimos que me pinte ese punto y lo imprimimos acá en la consola. Entonces lo mismo en C Sharp pues digamos que acá simplemente cambia la forma en que escribimos el código, pero digamos que la filosofía es la misma, tener en cuenta el namespace y ya ahí podemos ir aplicando los diferentes métodos que nos proveen estos datos espaciales. ¿Cuáles son los requisitos del sistema? Bueno, nosotros podemos trabajar con datos espaciales desde SQL Server 2008 Express en adelante. Pues adicionalmente, pues podemos también con Visual Studio, también con la parte de Data Tools. Visual Studio, pues desde la versión 2005 hasta la actual, la 2013. Obviamente, en la siguiente versión, pues también vendrá incluido, pues, toda esta parte de datos espaciales. El Management Studio desde el 2008 hasta ahorita 2014 y seguramente la 2016 también lo va a incluir. Bueno, vamos a ver un poco ya de datos geográficos en SQL Server y en SQL Database. Entonces voy a entrar aquí un momento, voy a cerrar esto por acá. Voy a... Acá tengo una base de datos que se llama Spatial Demo. Entonces simplemente voy a ejecutar un query. Pues allí, bueno, tengo una información geográfica. Entonces simplemente voy a hacerle una consulta a una de mis tablas. Por ejemplo, acá está de mundo. Voy a ejecutar. Bueno, aquí le cambiamos el Spatial Demo.
Voy a hacer un momentico el explorar de soluciones para que lo puedan ver un poco más a detalle. Entonces, por ejemplo, acá tengo todos los países del mundo con cierta información, por ejemplo, el nombre, el código del país, la población y cuál es su moneda. Y fíjense que en esta tabla tengo información geométrica. Sí, geométrica. Entonces, él me detecta esto y me habilita aquí el mapa. Entonces, fíjese que acá pues me va a representar toda la información del mapa o de lo que yo tengo en esa tabla, que en este caso es la información de todos los países. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos jugar con su código, con las etiquetas, el nombre del país. Aquí ya podemos ir haciendo zoom. Entonces, como pueden ver, es bastante interactivo, bastante chévere, pues digamos la forma de trabajar ya con datos espaciales y desde acá desde SQL Server. Entonces, por ejemplo, quiero ver cuál es la población de los países de Latinoamérica. Entonces puedo ir allí navegando fácilmente. ¿Cuál es la moneda? Por ejemplo, en el caso de Colombia, si yo me paro allí en Colombia, pues puedo ver los datos de Colombia, de su población, cuál es la moneda, cuál es su código, etcétera, y así por cada uno de los países. Listo. Pero entonces, bueno, por ejemplo, aquí yo ya puedo también, pues ya jugar con la información, puedo hacer filtros. Entonces, por ejemplo, quiero que me pinte, bueno, pintemos a Colombia, pintemos Costa Rica, pintemos Perú, pintemos Puerto Rico y pintemos a México. Entonces simplemente, bueno, pues me va a permitir pues, manipular los datos tal cual como lo hacemos en el Transact tradicional. Entonces aquí simplemente traje la información de estos 5 países y pues obviamente ya en el resultado, él únicamente me va a pintar esos países. Es lo mismo. Puedo jugar aquí con la información y todo el tema. Entonces como pueden ver es bastante sencillo trabajar con este tipo de datos desde Management Studio. Y ahora, bueno, quiero que veamos esto, pero en la nube. Entonces voy a entrar un momento aquí a mi portal de Azure. Entonces voy a entrar aquí un momento a mis bases de datos. Por acá tengo un servidor en Brasil donde tengo unas bases de datos, una base de datos que también se llama Spatial Demo, que es la misma que tengo acá localmente, on-premise. Eh, entonces quiero ver esta información, pero ya en la nube. Entonces aquí lo que dice eh, decirle que me conecte al administrador de esta base de datos. Entonces él aquí me abre esta ventanita. Básicamente este es un Management Studio en la nube, pero obviamente un poco más limitado del que tenemos on-premise. Y bueno, aquí cuando nosotros configuramos un servidor en la nube, bueno, tenemos que pasarle crear un administrador y una contraseña y ya con esto nosotros vamos a poder administrar esta base de datos en la nube. Entonces creo que hagamos lo mismo que hicimos ahorita, pero on-premise, pero esta vez aquí en el portal de Azure. Y bueno, creo que allí vamos a ver una pequeña diferencia, ya que pues es un plus que nos provee acá. Entonces aquí le digo que me cree una nueva consulta. Voy a ejecutarla. Entonces aquí en esta base de datos tengo la misma información cargada, pero fíjense que aquí él detectó que yo tengo datos espaciales. Entonces simplemente ahí le doy clic y él acá me va a mostrar el mismo mapa que vimos ahorita allí en el Management Studio, pero ¿cuál es la diferencia o cuál es el plus acá? Que cuando yo trabajo con datos espaciales,
aquí en Azure, básicamente, él me va a trabajar con el API de Bing. Entonces, si se dan cuenta, aquí él ya automáticamente me detectó que yo tengo información espacial. Entonces, él me coloca como capa el mapa de Bing. ¿Y qué me va a permitir esto? Por ejemplo, si yo quiero trabajar con un mapa de carretera, entonces acá lo mismo, puedo ir haciendo zoom. Entonces, por ejemplo, acá en el caso de Bogotá, de Colombia, entonces yo puedo ver eso, puedo ver un tema ya, un mapa un poco de tipo aéreo. Si quiero un mapa híbrido, digamos que nos va a permitir jugar con estas opciones que nos provee Ping, ¿listo? Digamos que esa es como el plus desde este lado. Y lo mismo, acá puedo ver la información, si yo ya me paro sobre uno de los países, puedo ver el código, puedo ver su nombre y pues ya puedo, digamos, trabajar de una manera más dinámica con este tipo de información. ¿Listo? Bueno, esto es lo que les quería mostrar por este lado. Voy a volver aquí a la presentación. Bueno, ¿qué oportunidades de negocio hay? Debido a todo este auge de nuevas tecnologías y todo este tema, obviamente vamos a tener más fuentes de datos, por ejemplo, todo el tema de Big Data, precisamente también trabaja mucho con las diferentes fuentes de datos, eh, también más tipos de tipos de datos que nos va a ir proveyendo cada vez SQL Server, por ejemplo, en este caso, pues tenemos el geométrico y el geoespacial, donde pues ya podemos manejar pues coordenadas o ya como o coordenadas como la longitud y latitud, sistemas integrados y combinaciones de datos que también podemos hacer esto, pero adicionalmente pues tenemos todo lo que es GPS, los GPS que siempre nos están proveyendo coordenadas. Podemos utilizar esta información obviamente para alimentar nuestro sistema de información, servicios de asignación en línea y disponibilidad de los datos geográficos. Digamos que aquí hay una gran oportunidad de negocio donde se puede implementar todo este nuevo tema de datos espaciales en aplicaciones, en el caso que lo requieran, de una manera pues bastante sencilla y pues digamos que no muy diferente de lo tradicional que hemos venido haciendo durante los últimos años. ¿Dónde podemos aplicar todos estos negocios o este tipo de aplicaciones? Por ejemplo, en el desarrollo inmobiliario, en el diseño de estudio de investigación científica, en la segmentación de mercado y análisis. Por ejemplo, para gobierno también podemos aplicar todo este tema de datos espaciales para hacer un análisis financiero y económico, para todo lo que tiene que ver con impactos ambientales. Y pues lo tradicional que siempre utilizamos, la gestión de cliente y base y desarrollo. Entonces, como pueden ver, digamos que el panorama, el ecosistema es muy amplio para poder, digamos, trabajar con información geográfica. Y bueno, aquí vamos a ver una última demo, donde, digamos, vamos a ver un poco más ya una aplicación que nos va a mostrar cierta información geográfica y digamos que nos va a permitir hacer un determinado análisis de nuestro negocio. Entonces, de pronto antes de ver código de eso, voy a ejecutar la aplicación. Entonces, aquí en mi Visual Studio 2013, ejecuto la aplicación. Bueno, aquí le puse un breakpoint. Bueno, aquí continuemos. Listo, aquí básicamente, ¿qué hace esta aplicación? Esta aplicación se conecta a mi base de datos Adventure Wars. Como sabemos, esta base de datos de ejemplo, ustedes la pueden descargar desde el sitio codeplace.com para que ustedes puedan trabajar todas estas nuevas características de SQL Server. Entonces acá esta aplicación lo que hace es detectarme cuáles son las tiendas que yo tengo, donde obviamente aquí ofrezco bicicletas y temas de artículos deportivos, etcétera. Entonces, por ejemplo, esta aplicación trabaja, se conecta a esa base de datos de Adventure Wars y fíjense que acá yo utilizo la API de Bing para poder representar esa información en el mapa.
Entonces, por ejemplo, en este caso ahí tengo tres tiendas pintadas en el mapa, donde obviamente por debajo pues tiene una longitud, una latitud, y él me va a decir, ah, bueno, esto está representado en tal parte del mapa. Entonces, en este caso, ¿qué se hizo? Entonces, yo, por ejemplo, aquí tengo un punto central que es Redmond, y le dije, bueno, alrededor o en un radio de 10 kilómetros, dígame cuántas tiendas hay de Adventure Wars. Entonces, en este caso, pues allí me pintó tres tiendas, que son las que vemos ahí en el panel de la izquierda. Acá yo puedo seleccionar, él me muestra la dirección o la información como tal de esa tienda. Pero digamos, si yo quiero mirar, bueno, a 20 kilómetros, ¿cuántas tiendas hay? Pues él allí, él juega con los datos espaciales y hace ya el cálculo y pues me va a representar pues en esta área cuáles son las tiendas que yo tengo en ese radio de 20 kilómetros. Pues aquí, por ejemplo, ya tengo más tiendas, etcétera. Puedo ver la información de cada una de ellas. Por ejemplo, bueno, seleccionemos, vayamos a Miami. Entonces aquí él me va a decir, ah, bueno, estas son las tiendas que están en Miami en un radio de 20 kilómetros. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo ver a 40 o a 5 kilómetros. Bueno, digamos que ya la información que yo necesite. Y piense que al utilizar el API, lo mismo, podemos utilizar el mapa de carreteras, un mapa aéreo, o ya puedo tener un mapa híbrido. Listo. Pero bueno, digamos que esto no es todo. Entonces, voy a volver un momentico acá a Redmond. Entonces, acá hagamos un poquito de zoom, listo. Entonces, por ejemplo, acá hay una opción que me da para hacer ciertos análisis. Entonces, por ejemplo, a través de todos estos métodos, de los datos espaciales y toda esta parte que vimos allí, por ejemplo, aquí ya me calculó cuál es el área de esa circunferencia que vimos allí, o desde el punto de Redmond, con un radio de 20 kilómetros, por ejemplo, son 1256 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, aquí ya le voy a decir, dígame cuántos clientes yo tengo en esta área. En este caso tengo en esta área de Redmond y un radio de 20 kilómetros, tengo 390 clientes que podrían ir a alguna de estas tiendas. Por ejemplo, aquí puedo calcular el área, aquí calculé el área promedio de cada una de las tiendas, que es de 13 kilómetros, y bueno, algunos datos de relevancia. Entonces, por ejemplo, aquí puedo hacer un zoom. Por ejemplo, acá, bueno, aquí estas me las pinto en el agua, pero bueno, ahí ya toca mirar las coordenadas, pero digamos que miremos una por acá. Por ejemplo, estas dos de acá. Digamos que están muy cerca las tiendas, entonces yo ya puedo, digamos, buscar, bueno, o hacer un análisis de mercado o sea, de qué tan factible es tener una tienda o qué tanta distancia necesito para abrir otra tienda. Por ejemplo, aquí, pues esta tienda me va a cubrir esta área, lo mismo está debajo y bueno, aquí vemos que hay una intersección, que ya la gente que pueda estar en esa intersección, pues puede ir a alguna de las tiendas y así. Yo puedo hacer, digamos que diferentes tipos de análisis en base a esta información geográfica, ¿listo? Este ejemplo es bastante interesante. Digamos que como vimos en la presentación, se puede aplicar a muchos negocios, a muchos tipos de aplicaciones. Digamos que hay una gran oportunidad de mercado con todo este tema de datos espaciales. Entonces, volvemos acá un momento a la presentación. No sé si tengan preguntas. Los invito a que formulen sus preguntas. Aquí les dejo unos recursos. Allí está mi blog. En ese link pues se encuentran toda la información de datos espaciales, foros, donde también hay información pues relevante en cuanto a datos espaciales, a los blogs de SolidQ que también publican información sobre este tema y bueno, un artículo de nuestro buen amigo Jesús Gil donde
pues él utilizó todos estos datos espaciales en Reporting Services. Esta presentación pues va a quedar disponible en el sitio del capítulo global de español del capítulo virtual. Entonces allí pueden obtener esta información. Bueno, también los invito. Yo lidero el capítulo oficial de Paz en Colombia en la ciudad de Bogotá, uno de los capítulos, que realmente son tres. Este es el capítulo Ovido.net, allí encuentran la dirección. También se hablan temas de SQL, pero aparte de eso también se hablan temas de .NET, se hacen conferencias virtuales también. Entonces, y los que estén aquí en Bogotá o en Colombia, pues pueden enterarse de las actividades que hace el capítulo. Eh, pues aquí les dejo mis datos de contacto. No sé si José Luis, si hayan preguntas. Sí, tenemos varias preguntas, John. Pues las primeras dos de Poncho Ochoa y de Lucas Fernández eran sobre la versión que soporta esto, ya lo mencionaste, que era de 2008 en adelante. Sí, exactamente. Microsoft implementó los datos espaciales en 2008, a partir de 2008 en adelante. Por ejemplo, ¿qué pasa? No sé, ustedes están trabajando con este tipo de datos espaciales y no sé, digamos que su cliente tiene una versión de SQL 2005, entonces ahí por ejemplo les dice, bueno, esta versión de SQL 2005 no les va a soportar este tipo de datos espaciales. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes a través de, por ejemplo, Data Tools, ustedes pueden modificar, pues hacer los cambios necesarios para que se puedan ejecutar en el ambiente que ustedes van a ejecutar la base de datos. Muy bien. Entonces tenemos aquí otra pregunta de Juan Enrique Rojas. Presumo que se trata, que está hablando sobre la pantallita que sale cuando se ejecuta la consulta. Dice, ese contorno se dibuja al obtener los resultados de la consulta. Presumo que es el tabcito de Spatial. Sí, o sea, si el server pues es lo suficientemente inteligente, entonces si en una tabla yo tengo información, ya sea de longitud y latitud, o ya tengo coordenadas específicas a nivel métrico, él me detecta y me muestra la pestañita de resultados espaciales y yo ya puedo visualizar que representan esos objetos vectoriales. Correcto. Entonces, eh, por acá, Alfredo Rojas nos dice, en cuanto al performance del servidor, ¿cómo se comporta con datos espaciales? O si se recomienda separar esta información a otro file group o que otro tipo de recomendaciones a nivel de rendimiento. Bueno, pues como tal no, pues no es necesario de pronto dejarlo aislado pues como tal de las tablas de negocio, pues ya depende como tal cómo se vaya comportando nuestra base de datos en el tiempo. De pronto ya a futuro sí tenga que hacer particiones o hacer file groups. Eh, digamos que esto va muy unido a lo que ya conocemos. Igual pues también ahí con datos espaciales tenemos la parte de índices, podemos crear índices que obviamente nos van a ayudar un poco al tema de performance de la base de datos cuando trabajamos con este tipo de datos. Perfecto, muy bien. Eh, una otra pregunta de Ricardo Mijares, que ¿cuál es el proveedor de mapas recomendado para trabajar con estos datos espaciales en SQL Server? Sale el que él trae por default son shapefiles, entiendo, right? Sí, digamos que ya para trabajar con un proveedor, pues digamos que como pues todo esto es plataforma Microsoft, digamos que se nos facilita mucho, o Microsoft facilita mucho para trabajar con Big Maps, pero si ya en su aplicación pueden, si quieren trabajar con Google Maps o algo, pues ya ustedes ya tendrían que descargar pues las APIs y pues el respectivo SDK de, por ejemplo, de Google Maps y ya implementarlo. Pero digamos que como todo esto está en el ambiente de Microsoft, Microsoft da mucha facilidad para que
para que puedas trabajar con BIM más y pues, te facilite mucho la implementación de este tipo de aplicaciones. Ok. Juan Enrique nos pregunta si esto se instala por defecto y cuántas funciones, o sea, el visor de los mapas y cuántas funciones está incorporado dentro de SQL. Sí, eso se instala por defecto. Cuando instalas el motor de base de datos, eso ya viene, digamos que nativo. O sea, tal cual como si declararas un entero, un string, digamos que ya es nativo como tal del motor de base de datos, declarar, digamos, los tipos de datos geométricos y geográficos. Y en cuanto a métodos y funcionalidades, digamos que, pues aquí vimos las principales. Igual ahí los invito a que entren al sitio de MSDN, de MSDN. Allí pues ya pueden encontrar un poco más a detalle cada uno de los métodos que funcionan, cómo los pueden trabajar. Inclusive todos estos ejemplos están basados en esa base de datos. Allí pues, que hicimos ahorita en las demos, pueden ir ejecutando estos queries y se pueden dar una idea de cómo funciona el sistema de datos espaciales. Ok, perfecto. John, esa información de los scripts y eso va a estar, está posteado en tu blog, ¿verdad? Sí, sí, yo lo puedo postear ahí en mi blog. Sí, ahí los invito a que visiten el blog y yo ahí publicaré la información y donde pueden encontrar, por ejemplo, la aplicación esta la última que vimos, de las tiendas de Adventure Wars y puedan de pronto jugar con el código y ver cómo funciona esto internamente. Perfecto. Ya no nos queda mucho tiempo, solamente invitarles a nuestra próxima sesión, la próxima semana, con César Oviedo, que vamos a estar hablando sobre cómo implementar una solución de inteligencia de negocio, Business Intelligence, eh, combinando tecnología on-premise y tecnología sobre Azure y también con visualización sobre Office 365, así que le invitamos la próxima semana que nos acompañen. Eh, y gracias, ¿verdad, John, por tu tiempo y por la presentación. Y nos vemos pronto. Gracias José Luis y gracias a todos. Nos vemos en una oportunidad.